producciones nacionales. El primer ministro Manuel Marrero Cruz aseguró que son bajas las producciones con ese destino, pero también ha faltado coordinación y respuesta oportuna. Faltan incentivos de los productores para vender al turismo. En la medida que cualquier productor coordine con el turismo e identifique cosas que se está importando y la logre producir aquí, una parte de ese componente que el turismo está destinando a la importación se lo traspasa al productor nacional. Y eso hay que seguir avanzando en esta... Y la sustitución de importaciones es una de las cuestiones que por supuesto que tenemos que defender. El primer ministro cubano acotó que en materia de precios están bien definidas las indicaciones. El tema de los precios, que nosotros hemos dado indicaciones precisas a gobernadores e intendentes, que nosotros tenemos que defender que los precios que se manejen en la economía nacional sean precios justos, no abusivos. Y la principal misión de todos nosotros, gobierno, ya sea el gobierno de la República que representamos aquí, los gobiernos en las provincias, los territorios, y también la amplia representación de cada uno de los diputados en representación del pueblo, tenemos que defender al pueblo. Y para eso nos hemos organizado y no vamos a aceptar que una minoría se aproveche de las situaciones e imponga precios que no son justos de cara al pueblo. Con relación al turismo, dijo, es preciso conseguir una relación efectiva calidad-precio. En este sentido, también se despeja el camino del sector empresarial para conseguir negociaciones ventajosas. Que no podemos seguir, y me refiero sobre todo al gran esquema empresarial cubano, y hablo de la empresa estatal socialista, como las diferentes formas de gestión, esperando que desde el gobierno se decidan cómo deben ser las cosas. Este gobierno ha demostrado su voluntad, pero voluntad con acciones concretas, con medidas concretas. Ahí está la estrategia económica social, ahí están las 28 medidas, ahí están las 15 medidas, ahí están las propuestas de seguir ampliando la forma de gestión no estatal. Ha demostrado con hecho la voluntad de descentralizar, de eliminar las trabas que pudieran estar atando a las fuerzas productivas. Nosotros queremos que el empresariado cubano no sea una escenografía, sean empresarios de verdad que tomen decisiones. Y el ordenamiento es uno de los grandes pasos que va a facilitar eso. Entonces hay que tomar decisión, no se puede tener temor a equivocarse. Y eliminar las trabas, eliminar la burocracia innecesaria, no es ir al desorden, no, todo lo contrario. Los resultados del proceso de fiscalización presentado en la sesión de trabajo de las comisiones de la Asamblea Nacional apuntaron a la necesidad de explorar todas las potencialidades posibles en función de la sustitución de importaciones. Para brindar sus servicios necesita recursos. Por tal motivo, para que este sector sea competitivo, también lo tienen que ser las empresas que lo abastecen. Por lo que hay una necesidad de potenciar e impulsar los encadenamientos productivos en la rama de la agricultura, en la rama de la alimentaria, en la industria nacional, hacia este sector, que permita la sustitución de importaciones. Nosotros, por supuesto, en el Ministerio tenemos la responsabilidad de buscar financiamiento externo a través de la inversión extranjera, de la colaboración económica y de otras fórmulas, ¿no?, para buscar ese financiamiento y tratar de vincularlo hacia las principales prioridades del país, que por supuesto está en la producción de alimentos. Durante la sesión de trabajo vespertina de este martes, los diputados analizaron también los resultados de la política de medicina natural y tradicional. Este miércoles dará inicio el 6º periodo ordinario de sesiones del Parlamento con una información acerca de la aplicación de la ciencia en el enfrentamiento a la COVID-19, el perfeccionamiento del comercio interior en el país y los resultados de la agroindustria azucarera. Rosana Thompson, Casa Mayor, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.
Buenas noches. El presidente de la Asamblea Nacional Constituyente de Venezuela, Diosdado Cabello, destacó este martes que el poder plenipotenciario recuperó la paz y la institucionalidad en medio del caos generado por la extrema derecha. Durante el balance de gestión de la Asamblea Constituyente, Cabello manifestó que en Venezuela se necesita una oposición que no dependa de Estados Unidos, Colombia ni de la Unión Europea, sino de los votos y la voluntad del pueblo. Destacó el trabajo de la Constituyente, creada por la condición de desacato de la Asamblea Nacional, que en manos de la derecha radical venezolana organizó intentos de golpe de Estado y magnicidio, así como llamados a la violencia popular y la intervención extranjera. Medios de prensa estadounidense destacan hoy que el secretario de Estado Mike Pompeo prevé reunirse con Anthony Blinken, candidato del presidente electo Joe Biden, para ocupar ese cargo. Este será uno de los primeros intercambios entre los equipos de Biden y Trump, quien aún con los resultados del Consejo Electoral se niega a reconocer la victoria del demócrata. A propósito, luego de conocerse el voto electoral en un país donde el pueblo no vota directamente a su presidente, Biden habló a la nación y aprovechó para criticar la actitud de Trump luego de los comicios del 3 de noviembre. Veamos un fragmento. Esta maniobra legal fue un esfuerzo de funcionarios electos en un grupo de estados para tratar de hacer que la Suprema Corte borrara los votos de más de 20 millones de estadounidenses en otros estados y entregar la presidencia a un candidato que perdió el colegio electoral, perdió el voto popular y perdió cada uno de los estados en donde querían cambiar el resultado. Es una posición tan extrema que nunca habíamos visto antes. Una posición que se negó a respetar la voluntad de la gente, el Estado de Derecho y se negó a honrar nuestra Constitución. Más noticias. La Fiscalía delegada ante la Corte Suprema de Justicia de Colombia procesa una treintena de investigaciones contra 22 generales del Ejército por presunta relación con los llamados falsos positivos. Sobre estos altos oficiales pesan acusaciones por presuntos vínculos con el asesinato de civiles que fueron reportados como combatientes enemigos. La mayoría de estos oficiales de alto rango fueron ascendidos en los últimos años a pesar de la gravedad de las acusaciones en su contra, catalogadas como crímenes de lesa humanidad por varias organizaciones defensoras de los derechos humanos. La Fiscalía General de la Nación también envió a la Corte Suprema más de 2.000 procesos abiertos contra cerca de 11.000 militares relacionados con 4.000 víctimas ejecutadas extrajudicialmente. El gobierno colombiano no enfrenta los verdaderos problemas de Colombia, los encubre con la pandemia y obviamente hoy día el pueblo está recibiendo migajas del presupuesto nacional. Es un esperpento que le ofrezcan $5 de aumento para este nuevo año. Estamos en una crisis y obviamente el gobierno no confronta con valentía a esos grupos desalmados. Además, las excusas que da son absurdas, que son peleas maritales, peleas entre clanes, rivalidades personales, cuando lo que hay es un exterminio. Y por último, el gobierno apoya, y lo ha dicho claramente, a las élites y esos clanes que manejan este país. En ese sentido, por omisión es un crimen de Estado. La Oficina de la Alta Comisionada de Derechos Humanos de la ONU recibió informaciones sobre el asesinato en lo que va de año de 120 defensores sociales y 244 excombatientes guerrilleros que se incorporaron a la vida social. Documentó 66 masacres en las que 255 personas fueron asesinadas. Jorge Sosa Chacón, Redacción Internacional.
También conocimos que el presidente chileno Sebastián Piñera vetará cualquier proyecto de ley del Congreso para indultar a los encarcelados en el estallido social iniciado en 2019. Piñera expresó su total rechazo al proyecto en el que trabajan senadores de oposición, aún con las críticas a su gestión por las violaciones de derechos humanos y represión a esos mismos manifestantes que hoy se niega a indultar. La postura del jefe del Ejecutivo fue rechazada por representantes de la oposición, así como organizaciones sociales. Aseguran que una vez más Piñera exhibe su talante autoritario y su incapacidad para gobernar un país en profunda crisis política. Más noticias. La Organización Mundial de la Salud afirmó la necesidad de un mayor financiamiento que cubra el déficit de fondos para combatir la COVID-19 en países de bajos ingresos. Con ese fin, las farmacéuticas Pfizer y Moderna dialogan para obtener precios apropiados. El Centro para el Control y Prevención de Enfermedades de África señaló la poca probabilidad de asegurar cantidades suficientes de vacunas para ese continente y pidió a las naciones ricas que compartan las dosis con países pobres. Con esa información me despido. Buenas noches. Gracias, Junior. Y este 14 de diciembre se cumplieron 70 años de la creación de la Oficina de las Naciones Unidas para los Refugiados, el organismo que es responsable de proteger a los desplazados por persecuciones y conflictos y promover soluciones duraderas a la situación. Sí, a 7 décadas de creada esa organización surgen varias interrogantes sobre la situación que hoy siguen enfrentando millones de refugiados con el agravante actual de la pandemia. Con el análisis, la periodista Diana Valido. Buenas noches, Diana. Muy buenas noches para ti, Serrano, también Añé. La historia de la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados es la historia de millones de personas que tuvieron que dejar su hogar por guerras o desplazamientos forzados. Es el testimonio de los que lograron empezar de nuevo en otro país, pero es también la historia de los que murieron en el intento. De acuerdo con un informe oficial, el desplazamiento forzado a nivel global superó los 80 millones a mediados del 2020. Y la COVID-19 ha complicado mucho más este escenario. En el pico de la primera ola de la pandemia, estamos hablando de abril, un total de 168 países cerraron total o parcialmente sus fronteras. Fue este un momento difícil para la ACNUR, pues debía encontrar soluciones temporales para proteger de la COVID-19 a esas millones de personas. Los trabajos de la organización para frenar la pandemia se evidenciaron en la donación de tiendas para hospitales, clínicas y albergues, así como la capacitación de autoridades sanitarias locales. Además, la ACNUR apoyó el alojamiento de familias vulnerables en múltiples ubicaciones por medio de nuevos alojamientos o albergues temporales. En algunos países africanos que enfrentan conflictos armados, la organización ha mejorado la infraestructura para el agua potable en centros de aislamiento y distribución de alimentos, al igual que insumos sanitarios como jabón y gel a personas refugiadas, desplazadas internas y comunidades de acogida. En el caso de nuestra región, la Oficina Regional de ACNUR para el sur de América Latina ha brindado apoyo a través de asistencia en efectivo, kits de alimentos, abrigo e higiene, orientación y alojamiento a un total de 94.370 personas refugiadas, inmigrantes en Argentina, Bolivia, Chile, Paraguay y Uruguay entre marzo y octubre de este año. Son estos algunos ejemplos de acciones muy concretas que ejecuta la ACNUR en el empeño de proteger a estas personas. Sin embargo, como bien afirmó el alto comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, Filippo Grandi, la mejor forma de protegernos es permitir que todas las personas tengan acceso total a los servicios sanitarios. Por supuesto, esta medida pasa por la particularidad de cada país, teniendo en cuenta que existen diferentes tipos de sistemas de salud y la pandemia ha demostrado la ineficacia de varios de ellos. Por eso, en el 70 aniversario de la ACNUR, el alto comisionado enunció una frase que para muchos pudiera resultar contradictoria, pero que encierra la esencia del fenómeno. Filippo Grandi ha dicho, y cito:
Mi desafío para la comunidad internacional es el siguiente: déjenme sin trabajo, que su objetivo sea crear un mundo en el que de verdad no sea necesaria una agencia de la ONU para los refugiados, porque nadie se vea obligado a huir. Y agregó además: no me malinterpreten, tal y como están las cosas, nuestro trabajo resulta crucial, pero la paradoja es que no deberíamos existir. Si seguimos cumpliendo muchos más aniversarios, la única conclusión que se podrá sacar será que la comunidad internacional habrá fallado. Así lo expresó el alto comisionado, y lo más interesante es que la organización fue creada el 14 de diciembre de 1950 por la Asamblea General de la ONU para abordar la situación de los refugiados en Europa después de la Segunda Guerra Mundial, y estaba concebida para un mandato de solo 3 años, pero sigue activa y necesaria 70 años después. Para que usted tenga una idea, si se resolvieran las causas que provocan el desplazamiento en tan solo 5 países, millones de personas refugiadas podrían volver a su casa, al igual que millones de personas desplazadas internas. Ahora, cuando empiece el 2021 y con él el proceso de vacunación en varios países, ya empezó en Estados Unidos, también deberá buscarse una solución para que esos millones de personas que no están en sus países de origen por desplazamientos forzados puedan recibir la vacuna, sobre todo cuando el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, ha dejado claro que cualquier vacuna contra la COVID-19 debe considerarse un bien público global disponible para todos. Así me despido. Buenas noches. Y un informe reciente de las Academias Nacionales de Ciencias, Ingeniería y Medicina de los Estados Unidos infiere, sin pruebas, que la hipótesis más acertada ante las quejas de salud de diplomáticos norteamericanos y sus familias en La Habana sería el efecto de ondas de radiofrecuencia. Mire, sin embargo, existen contradicciones en los argumentos del reporte y un uso manipulado del mismo por parte de la prensa especializada. Así lo declararon este martes miembros de la Academia de Ciencias de Cuba. Desde que se informara en 2016 sobre el primer caso de víctima estadounidense de supuesto ataque sónico en La Habana, son muchas las incongruencias y especulaciones para politizar lo que debía tratarse, en todo caso, como presunto problema de salud. En este diciembre de 2020, un nuevo reporte científico intenta definir la naturaleza de los padecimientos, identificar sus causas y recomendar medidas para proteger a los diplomáticos de Estados Unidos y sus familiares cuando están en el extranjero. La Academia de Ciencias de Cuba discrepa sobre las valoraciones resultantes, sin embargo reconoce avances en la caracterización médica de los padecimientos y la emisión de recomendaciones válidas, pero evidencia eso que sostiene cualquier criterio o conclusión científica es lo que aún no existe para fundamentar la acusación que condujo a la retirada de la mayoría del cuerpo diplomático norteamericano de La Habana. La falta de evidencias suficiente fue considerada en el reporte como motivo para dudar fuertemente de una intoxicación por pesticidas, un origen infeccioso o un desencadenante psicológico como causa de los síntomas. Sin embargo, no se aplicó la misma lógica a la hipótesis de las microondas, para la cual no hay, para la cual hay todavía menos evidencias. ¿Cómo es posible que haya pasado tanto tiempo para sacar a colación una nueva forma física, tecnológica, para esgrimir fenómenos biológicos que son los mismos para uno o serían los mismos para uno o para otro? Con medio siglo de trabajo académico y científico, el profesor titular de la Facultad de Física de la Universidad de La Habana analiza ciertas contradicciones del documento oficial presentado por Estados Unidos. Quiero puntualizar esos 2 párrafos que dicen: no hay datos suficientes en la literatura abierta para poder afirmar. Segundo, habría que hacer experimentos para obtener información que no tienen. Y tercero, es difícil precisar algún efecto biofísico, es decir, sobre el cuerpo humano, específico relacionado con la radiofrecuencia y el personal. Eso es concluyente. We reached out and we wrote to several of the U.S. scientists, experts on the biological effects of microwaves that were mentioned in the report, and we asked them their opinion. And they said that the radio frequency hypothesis makes no sense
from the scientific point of view. Científicos de varias partes del mundo han afirmado que es imposible la existencia de tales ataques. Desde 2016 ha sido el denominado por ciertos medios como síndrome de La Habana, otra excusa de la administración de Donald Trump con el fin de arremeter contra Cuba, parapetados tras una falsa imagen de inseguridad para el ejercicio diplomático en la isla. La Academia de Ciencias de Cuba reitera su voluntad de colaborar con las academias nacionales de Estados Unidos y la comunidad científica estadounidense, con el objetivo de promover vínculos más estrechos entre las comunidades científicas de Estados Unidos y Cuba y también entre los dos países. Memphis C. Eversley, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Y las nuevas regulaciones de los precios en el comercio minorista fueron ampliadas por la ministra del sector, Betsy Díaz Velázquez, en la mesa redonda. La titular abordó otros asuntos de interés referentes al funcionamiento de las tiendas que comercializan en CUC y el mantenimiento de subsidios y dietas a productos para la infancia y personas con padecimientos crónicos. De igual manera, el miembro del Buró Político, Marino Murillo Jorge, explicó los beneficios de la tarea ordenamiento para el sector empresarial y las principales transformaciones para lograr su eficiencia. La ministra de Comercio Interior, Betsy Díaz Velázquez, explicó que la tarea de ordenamiento en el sector mantendrá la atención a centros educacionales de salud y de asistencia social. La transformación en el comercio interior está regulada por la emisión de unas 30 normas jurídicas que ya son públicas. La titular reiteró que el salario mínimo se ha calculado para que las personas puedan adquirir la canasta de bienes y servicios de referencia, la cual incluye a la canasta familiar normada y un grupo de servicios y alimentos que complementan sus gastos y necesidades. La libreta se mantiene con sus 19 productos alimenticios, sus 4 productos no alimenticios, y lo que sí reconoce ese punto de partida que fue el que formó el salario es un importe entre la canasta familiar normal y los 800 pesos para que usted adquiera otros alimentos. De 180 a 800. A 800. Hay una cifra para alimentos que no son los de la libreta. Que no son los de la libreta. Y le permiten a usted además la ingesta que recomiendan las autoridades sanitarias. O sea, en fin, no estamos hablando de que hay más productos por 800 pesos. Sencillamente está la canasta familiar normal y otros productos que usted puede llegar en alimentos hasta 800 pesos. La ministra de Comercio Interior, Betsy Díaz Velázquez, explicó que la tarea de ordenamiento en el sector mantendrá la atención a centros educacionales de salud y de asistencia social. La transformación en el comercio interior está regulada por la emisión de unas 30 normas jurídicas que ya son públicas. La titular reiteró que el salario mínimo se ha calculado para que las personas puedan adquirir la canasta de bienes y servicios de referencia, que incluye a la canasta familiar normada y un grupo de servicios y alimentos que complementan sus necesidades. En cuanto a la canasta familiar normada, se mantienen los ciclos actuales de distribución. La titular reiteró que los productos para los niños mantienen los precios actuales, así como las dietas para embarazadas, los niños con padecimientos crónicos, intolerancia a la lactosa y los pacientes de VIH. Con respecto a la canasta familiar que se expende en las bodegas, se distribuirá una libra adicional de arroz perteneciente al mes de diciembre y desde el día 30 del presente mes se podrán comprar los productos de las cuotas pertenecientes a enero, estas últimas con las nuevas tarifas. Mantiene sus precios también la salchicha, mantienen sus precios también los refrescos embotellados en bolsa, los siropes, los refrescos que se venden en pomos PEP, producidos por las empresas de bebidas y refrescos del país. Se mantiene el precio de las galletas de sal, de las mayonesas, del aderezo, de las pastas alimenticias, así como de otros productos. Estamos significando los comunes y los de mayor acceso de la población y mayor demanda.
La ministra recalcó que no incrementarán los precios actuales del cemento, las tejas de fibrocemento, el acero y algunos elementos de piso. Los productos de aseo mantienen sus precios. Con respecto a la red de tiendas que comercializan en CUC, el día primero más de 1.000 abrirán para la venta y el resto se irá incorporando de manera escalonada en un proceso que debe culminar el día 5 de enero. Las cadenas de tiendas van a extender su horario de servicio en toda la red, 9 de la noche. El día 30 se va a trabajar hasta las 6 de la tarde. Ya sabemos, o sea, se explicó por qué no pueden trabajar el día 31, porque también hay que cambiar todos los sistemas desde el banco. Y el día primero, a partir de que no tiene un efecto precisamente la tarea ordenamiento, abrirían las tiendas que hoy venden productos en moneda libremente convertida. Que no abrirían el 31 porque los POS no van a estar funcionando. No van a estar funcionando. El sistema de la gastronomía popular tendrá mayor autonomía para formar precios, aunque mantendrán regulaciones para evitar el crecimiento desmedido de los mismos. Por su parte, el miembro del Buró Político y jefe de la Comisión de Implementación de los Lineamientos, Marino Murillo, explicó que los precios mayoristas de unos 42 productos se mantendrán centralizados y se toman otras medidas para controlar el crecimiento en los minoristas. En cuanto al impacto en el sector empresarial, se garantiza un financiamiento en el primer periodo a las empresas que puedan ir a pérdidas. La solución de la tarea de ordenamiento es un quiebre masivo de empresas que nos genere y salida de desempleo. Claro. Eso es una terapia de choque y eso no es lo que estamos haciendo. Lo que sí está claro es que tú no te puedes pasar la vida apoyando a las empresas. Vino el primer año, tuviste problemas, te vamos a dar una ayuda, pero reestructura, redimensiona la empresa. La tarea de ordenamiento es una medida que complementa el resto de la estrategia económica y social que apunta al desarrollo de los sectores productivos del país. Lisandra Sesto, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Muy buenas noches. La Federación Cubana de Béisbol anunció este martes nuevos contratos de jugadores para las ligas de México y Venezuela, así como la extensión de otros acuerdos en el circuito japonés. El lanzador Carlos Juan Viera y el inicialista Guillermo Avilés jugarán con los Cañeros de los Mochis en México, en tanto el pitcher Pablo Luis Guillén lo hará con los Tigres de Aragua en Venezuela. El ente resaltó además que los actuales campeones Eliván Moinelo, Alfredo Despaine y Yurifel Gracial continuarán en el máximo nivel del béisbol japonés con los Halcones de SoftBank. Lo mismo sucederá con Ariel Martínez, Yariel Rodríguez, Raidel Martínez y el entrenador Omar Linares en los Dragones de Chunichi. Concluye Hit.cu que el béisbol cubano ratifica de ese modo su estrategia de contratación en ligas extranjeras con el propósito de desarrollar atletas que le representen en lides internacionales. Y Granma no quita el pie del acelerador y continúa dominando la Serie Nacional de Béisbol. Los alazanes aprovecharon al maltrecho Guantánamo para conquistar otra victoria por la vía del nocao y mantener la cima del certamen. Otra vez Raico Santos se lució con el madero al conectar tuve y jonrón para empujar 3 anotaciones, mientras el pitcher Junior Castillo se llevaba el triunfo después de propinar 8 ponches en 5 innings. Por su parte, Santi Espíritu se convirtió en el segundo elenco con 40 éxitos al superar por la mínima Camagüey. Freddy Cepeda y Alberto Rodríguez la sacaron del parque, este último para marcar la diferencia definitiva en el encuentro. José Luis Brañas se llevó el triunfo con un relevo de 5 entradas y 2 tercios sin permitir anotaciones. La Tuna superó a Ciego de Ávila y se mantuvo firme en el tercer puesto. El zurdo Yudier Rodríguez se llevó el triunfo, en tanto Giovanni Alarcón con hit y jonrón en 3 turnos resaltaba la ofensiva. Cienfuegos basó nuevamente su éxito en la ofensiva con racimo definitivo de 7 carreras en la tercera entrada ante Matanzas. El jardinero Juan Miguel Soriano conectó 3 indiscutibles, uno de ellos jonrón, para impulsar a 3 de sus compañeros. Santiago de Cuba dejó al campo a Holguín con racimo de 3 en el noveno. Edilce Silva empujó el empate y Adriel Labrada la victoria. Precisamente el inicialista fue el mejor bateador del choque con par de tubeyes y 12 remolques. Pinar del Río superó a Industriales ampliamente para sacarlos nuevamente de la zona clasificatoria. La ofensiva de los pativerdes no paró hasta fabricarle 11 carreras al picheo azul, con destaque para el antesalista Pedro Luis Rodríguez. Lisbán Correa la sacó del parque por los perdedores y se ratificó como líder de ese departamento con 25. Mayabeque sigue dando pelea y hoy derrotó a Villa Clara 10-4. El abridor Yadian Martínez solo permitió 2 carreras sucias y propinó 6 ponches en 8 episodios. Por último, en duelo de sotaneros, la isla vapuleó a Artemisa con 20 imparables y 17 carreras. Leonardo Urgeyes y Luis Felipe Rivera, entre ambos empujaron 7 con sendos cuadrangulares. Y este martes se dieron a conocer los ganadores del concurso nacional de periodismo deportivo José González Barros. En un contexto atípico, marcado por el impacto de la pandemia de la COVID-19,
el jurado divulgó los mejores trabajos. Mediante una videoconferencia en la sede de la Unión de Periodistas de Cuba, el doctor Carlos Alberto González, presidente del jurado y del Círculo de Periodistas Deportivos, calificó de exitosa la presente edición, al tiempo que resaltó las más de 100 obras presentadas. Informa el periodista Andy José Rivera que los concursantes participaron en las categorías de prensa impresa, radio, televisión e hipermedia. Entre los agasajados se encuentran Norland Rosendo, Aurelio Prieto Alemán, Guillermo Rodríguez, Angélica Arce y Javier Sifonte, así como Giselle Filiu Deyes y Reinier Batista. El evento es convocado anualmente por la Unión de Periodistas de Cuba y su Círculo de Periodistas Deportivos. En próximos espacios tendremos más detalles de los trabajos ganadores. Llega así el final de esta cita con la actualidad deportiva. Tenga usted muy buenas noches. Gracias, Alejandro. Y en otro orden de información conocimos que la atención a los planteamientos de los electores, a los delegados, ocupó el análisis de los diputados cubanos durante esta jornada de trabajo previa a la sesión ordinaria de la Asamblea Nacional del Poder Popular que tendrá lugar los días 16 y 17 de diciembre. La respuesta a las quejas de los electores y la solución a los problemas son de las cuestiones que siguen pendientes en la agenda gubernamental. Este sensible asunto requiere de una eficiencia mayor por parte de los delegados y las entidades administrativas locales. Los diputados insistieron a través de videoconferencia en la necesidad de dar respuestas más ágiles a los planteamientos de la población, sobre todo de aquellos que no requieren de grandes recursos, y para ello es urgente la integración de varias entidades locales. Aún no se ha logrado una activa participación de directores y administrativos en las reuniones de los consejos populares cuando se trata de dar una respuesta. Porque hay que atender el problema desde que nace. Hay infinidad de ejemplos que pudiéramos citar aquí de cómo los delegados, convocando con la participación popular, son capaces hasta de solucionar un grupo de estos planteamientos. Hay planteamientos de despacho de diversa índole. ¿Desde cuál paso debo dar para solicitar un subsidio? Donde el delegado, cuando están preparados, por eso es clave mantener preparados a nuestros delegados. Cuando los delegados están preparados, están en condiciones de explicar, de esclarecer muchos temas a nuestros electores, quedarían al traste con un nivel de satisfacción. Otra cosa importante en esta vinculación es el papel que hoy está jugando la población con resolver los problemas de su propia comunidad junto al delegado en su vínculo. Desde el punto de vista económico es posible que usted no pueda tener la respuesta para el 100% de los planteamientos que tiene su entidad. Y por lo tanto, el pueblo siente que usted le está brindando una adecuada atención. Aquí no te lo puedo resolver al 100%, pero te puedo buscar una alternativa de solución. Te puedo buscar un paliativo. No tengo la fuerza de trabajo suficiente, pero sí, con la participación popular logramos resolver este problema. Tiene una solución inmediata. Lo que se puede resolver en 6 meses lo aminoramos a 1 mes, a 2, si la participación popular se suma a la solución de esos planteamientos. Pero para eso, compañeros, tenemos que ser algo más que un mero trámite de un documento de un lado a otro. Ante la necesidad de tramitar quejas y planteamientos del pueblo, no se puede dejar solo al delegado, insistió el primer ministro Manuel Marrero Cruz. Y para ello juega un papel protagónico el gobierno a todos los niveles, desde el gobierno central, desde los gobernadores con sus estructuras en la provincia y los intendentes en sus municipios. Y respondiendo y comprometiéndose en la solución, o por lo menos a la respuesta justa, a la explicación sensible, política, que habrá que dar en algunos casos, hasta que la población por lo menos tenga esa confianza, que es la que no debemos permitir que se pierda, en que, bueno, no me han resuelto todos los problemas, pero sé que me están atendiendo, vienen a mi casa, me escuchan, han compartido conmigo y con mi familia la realidad que estamos viviendo y sé que eso está encaminado en una solución. Esto es un tema muy sensible. Hay que separar lo material, lo real, lo objetivo de lo subjetivo, de lo organizativo, de falta de gestión, de falta de sensibilidad. Eso nosotros no lo podemos permitir.
Entre los acuerdos de los diputados está la urgencia de velar por el cumplimiento de los reclamos de la población incorporados al plan de la economía y, si no tuviera una respuesta inmediata por falta de recursos, explicarlo. Los problemas del pueblo son los problemas de todos. Talía González, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. En el Teatro Carlos Marx tuvo lugar la 14ª graduación de la Universidad de las Ciencias Informáticas. Más de 400 profesionales egresan este año de esa casa de altos estudios que ya celebra su aniversario 18. Al recibir sus títulos universitarios, comienzan estos jóvenes una nueva etapa, ahora como profesionales, preparados y con las herramientas para seguir contribuyendo desde la informática al desarrollo de la sociedad. Egresan hoy estos ingenieros y técnicos superiores. Más de 400 nuevos profesionales gradúa este curso la Universidad de las Ciencias Informáticas. Se han formado en una universidad de nuevo tipo, con un modelo innovador. Tienen mucha historia para contar, pero sobre todo mucha historia por escribir. Al decir de nuestro presidente Miguel Díaz-Canel Bermúdez, ustedes tienen un espacio tremendo para participar también en el empuje que tenemos que darle al país en la economía y en cómo los jóvenes pueden estar participando en la estrategia económico y social. En el acto central de graduación se reconoció a un grupo de estudiantes por su trayectoria en el quehacer estudiantil, también a aquellos que se destacaron en la tarea Educando por Amor. Se entregó a varios graduados el premio al mérito científico y los títulos de oro. Jóvenes que pondrán ahora los conocimientos y las habilidades adquiridas a su paso por esta casa de altos estudios en función del desarrollo del país. Serán ellos también parte esencial del proceso de informatización de la sociedad cubana. Sí, comenzamos un nuevo camino en las diferentes áreas del conocimiento de la informática, donde vamos a reflejar todo lo que hemos aprendido estos 5 años en la carrera, donde queremos aportar nuestro conocimiento y nuestro granito de arena. Y más nosotros que somos recién graduados, jóvenes, aportando ideas nuevas y cosas novedosas, herramientas novedosas para el país. Al ritmo de buena fe fue también este acto de graduación, un momento para homenajear a todos los valientes que a lo largo del país y desde el centro de aislamiento que radicó en esta universidad contribuyeron al enfrentamiento de la COVID-19. Jóvenes que se llevan a la Universidad de las Ciencias Informáticas en el corazón y siempre serán parte de ella. Yusilín Suárez Ogando, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Hola, ¿qué tal mis amigos? Altas presiones oceánicas influyen sobre Cuba. Ustedes pueden ver que no hay mucha nubosidad. El Golfo de México, un frente frío se disipa, cruza por el norte, no influye sobre Cuba. Y en esta imagen ampliada podemos ver alguna nubosidad que está cruzando sobre Cuba, nubosidad alta y media que no produce lluvia, mucho sol en todo el país, poca lluvia. Y fíjense que para mañana se pronostica algunas nubes y sol en el occidente del país. Por la mañana, sol abundante en el resto, excepto cielo parcialmente nublado en zonas de la costa norte. Por la tarde, algún chubasco ocasional aislado puede ocurrir en zonas de la costa norte con cielos parcialmente nublados. Y las temperaturas con poco cambio, pero altas. En la madrugada, valores de 16, 19 grados hasta 22 grados, claro, más frescas en la zona interior de la llanura Habana Matanza, 16, 17, y por la tarde 29, 30, llegando hasta 31, 32 en la parte oriental del país. Y fíjense ustedes que los vientos serán variables débiles. Por la mañana pudiera haber algunas áreas de niebla en zonas del interior de la zona occidental del país y habrá vientos del este por la tarde hasta 20 kilómetros por hora con poco oleaje en ambas costas orientales y también en la costa norte del centro y del occidente del país, más tranquila todo el día en la costa sur del occidente y centro. Los próximos 3 días, miren, un frente va a cruzar por el sudeste del Golfo de México, muy debilitado, llegar a Cuba y a lo mejor no llega, pero lo que sí es importante que llega el anticiclón y por lo tanto, aunque el frente no valga la pena, sí va a refrescar un poco la temperatura de jueves para viernes y sobre todo ya en la noche de viernes para sábado, pero refrescar un poco solamente, no será un frío como el del otro día ni nada de eso. Y la lluvia, poca, algún chubasco aislado quizás. Así que este es el tiempo. Les deseo que pasen un día muy feliz
y hasta mañana. Gracias, doctor. Hasta mañana. En el mismo sitio donde hace 125 años tuvo lugar la batalla de Mal Tiempo, nuevamente el pueblo de Cruces, en representación de los Cienfuegueros, conmemoró la histórica gesta. Las nuevas generaciones protagonizaron el homenaje. Apenas amanecía aquel 15 de diciembre de 1895, cuando los mambises, en la invasión de Oriente a Occidente, libraron una de las batallas más importantes de la guerra por la independencia de Cuba. Liderada por el generalísimo Máximo Gómez y el lugarteniente general Antonio Maceo, la batalla de Mal Tiempo quedó registrada en la historia patria como una significativa acción militar, pues en solo 3 horas las tropas cubanas vencieron al enemigo, causándoles unas 300 bajas y pudieron obtener un considerable botín de guerra como fusiles, caballos, municiones y otros pertrechos para continuar la lucha libertaria. A 125 años de esta crucial batalla por la independencia de Cuba, una representación de crucenses conmemoraron la gesta y desde cada trinchera aseguraron que los ideales independentistas iniciados en la de Majagua continuarán forjándose por las más jóvenes generaciones. En la actividad, que rindió homenaje a los héroes y mártires de la patria, ingresaron nuevos miembros a las filas de la Unión de Jóvenes Comunistas, además de la entrega de reconocimiento a varias entidades del municipio de Cruces por su labor en el enfrentamiento a la COVID-19 en ese territorio. En su intervención, Bárbara Dianelis Malgrida Terry, primera secretaria del partido en Cruces, resaltó los avances en varias actividades económicos sociales del municipio y reafirmó el compromiso popular de continuar la obra revolucionaria en la construcción de una sociedad con todos y para el bien de todos. Desde Cienfuegos, Nailet Hernández Blanc, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. El pasado 31 de julio, nuestro pueblo conoció la triste noticia de la desaparición física del doctor Eusebio Leal Spengler, cuyas honras fúnebres fueron pospuestas atendiendo a los requerimientos impuestos por la COVID-19. De conformidad con lo previsto, se ha decidido que el próximo 17 de diciembre, en el horario comprendido de 9 a.m. a 4 p.m., sus cenizas sean expuestas en el Salón de los Pasos Perdidos del Capitolio de La Habana, momento en que nuestro pueblo podrá tributarle el merecido homenaje como justo reconocimiento a su imperecedera obra. El acceso del público se producirá por la calle San José hasta ingresar al recinto por la calle Prado. El día 18 se realizará la despedida de duelo oficial con la presencia de dirigentes del partido, Estado y Gobierno, representantes de las organizaciones de masas, invitados de la oficina del historiador, otras personalidades y amigos. Ese mismo día, en ceremonia familiar, se realizará la inhumación de sus restos en el convento de San Francisco de Asís. Buenas noches. Hoy abrió la Feria Nacional de Artesanía en La Habana, provincia anfitriona del evento. El acto de apertura en la Estación Cultural de Línea, una de las sedes en la capital, contó con la presencia de las máximas autoridades del partido y el gobierno del territorio y el ministro de Cultura, Alpidio Alonso, entre otras personalidades. La autenticidad es nuestra diferencia. Esta máxima asigna el espíritu de la Feria Nacional de Artesanía, que en La Habana comenzó con el reconocimiento a los trabajadores de la salud pública, del sistema educativo y del sector cultural por su colaboración en la lucha contra la COVID-19. Se hizo entrega de los diplomas a representantes de los respectivos sindicatos nacionales. El director del Fondo Cubano de Bienes Culturales, Arturo Valdés, señaló que a pesar de la pandemia, la empresa ha procurado con este evento satisfacer parte de las demandas de la población con productos de certificada calidad de los artesanos artistas cubanos. Fue por ello que, teniendo en cuenta la nueva normalidad y respetando los protocolos de protección contra la pandemia, decidimos hacer la propuesta al Ministerio de Cultura y a la dirección del país de hacer una Feria Nacional de Artesanía que sería diferente. En primer lugar, porque no se desarrollaría solo en La Habana, sino en todos aquellos territorios del país cuyas condiciones de salud y organizativas
lo permitan. La Feria Nacional de Artesanía en La Habana se celebra hasta el 29 de diciembre en dos sedes, la Estación Cultural de Línea y la Feria de Rancho Boyeros. La entrada al público es en el horario de 10 de la mañana a 7 de la noche. William Capote y Aleida Piñero Meneses, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Este martes fueron dados a conocer los Premios Nacionales de Patrimonio 2020. A través de una transmisión en conjunto de Streaming Cuba al Canal Caribe y más de 100 páginas de Facebook, fueron anunciados los ganadores en las diferentes categorías. El Premio Nacional de Conservación 2020 le fue conferido al Museo Farmacéutico de la ciudad de Matanzas por tratarse de la única botica francesa del siglo XIX que se conserva en el mundo y el primer museo farmacéutico de Latinoamérica. Asimismo, el Premio de Restauración 2020 le fue otorgado al Teatro Sauto también de la ciudad de Matanzas por ser uno de los máximos exponentes del estilo neoclásico y ejemplo paradigmático de las construcciones teatrales del siglo XIX. Mientras que Otto Alberto Randín González mereció el Premio Nacional de Patrimonio Cultural por la obra de toda la vida. Además, le fueron entregados menciones y reconocimientos especiales, así como premios colaterales a un amplio grupo de sitios patrimoniales de nuestro país. Los Premios Nacionales de Patrimonio fueron instituidos desde el año 2002 y se entregan cada año como estímulo al trabajo de conservación y restauración que se realiza en todo el país. Y esta tarde la UNIAC celebró el aniversario 60 de los Comités de Defensa de la Revolución. Al encuentro asistieron el coordinador general de los CDR, el héroe de la República de Cuba, Gerardo Hernández Nordelo, el presidente de la UNIAC, Luis Morlotes Rivas, y el miembros del Secretariado Nacional de la mayor organización de masas de nuestro país. En nombre de la intelectualidad cubana, la UNIAC entregó un reconocimiento a los CDR que fue recibido por su máximo representante, quien manifestó la voluntad de que ambas instituciones trabajen de conjunto para llevar a los barrios cubanos lo mejor de la literatura y el arte. Durante el intercambio, además, se reflexionó sobre la tradición de lucha de los CDRs en la defensa de la revolución y la disposición de los escritores y artistas a trabajar de conjunto en la realización de proyectos y acciones en la comunidad. Con esta información me despido. Tenga usted muy buenas noches. Hasta mañana, Liep. Las 17 sucursales del Banco de Crédito y Comercio de la provincia de Santiago de Cuba ajustan sus horarios de atención a personas naturales y jurídicas para evitar aglomeraciones y cumplir con cada una de las etapas de la tarea ordenamiento. El Banco de Crédito y Comercio en Santiago de Cuba reorganiza sus horarios de atención al público para dar respuesta a la alta demanda de sus servicios con la implementación de la tarea ordenamiento. Las sucursales se han ido preparando, capacitando a todos los trabajadores y fundamentalmente organizando el servicio para evitar aglomeraciones en las sucursales y para priorizar en este primer momento a los clientes del sector empresarial que vengan a solicitar los créditos puentes para garantizar la liquidez y poder pagar el anticipo salarial a todos sus trabajadores. Entonces se ha decidido extender el horario de servicio de lunes a sábado de 8 de la mañana a 8 de la noche y segmentar el servicio de entrega de tarjetas magnéticas de 2 de la tarde a 8 de la noche. El cronograma de trabajo para el sistema bancario incluye el cambio en las denominaciones de billetes en los cajeros automáticos. Este proceso ya comenzó en los cajeros desplazados y queda de la siguiente forma. Los cajeros automáticos están en pareja, por eso uno va a tener denominaciones de 1000, 500, 200 y 100. Y el otro cajero va a tener 500, 200, 100 y 50, siendo esta la mínima denominación que van a dispensar todos los cajeros en la provincia. El resto de los cajeros automáticos que están ubicados en las sucursales, que son 8, van a cambiar la denominación el día 29 de diciembre. También como parte de este amplio proceso, se implementan vías de comunicación con el público para dar respuesta a las inquietudes que surjan en los próximos meses. Bandex Santiago puntualiza a sus clientes. Van a tener hasta 180 días para hacer el cambio del CUC que posea en su cuenta bancaria o en su casa, tanto en los bancos como en las casas de cambio, que hay varias modalidades en las que el cliente no necesariamente tiene que venir a la sucursal. Puede de oficio esperar los 6 meses y se le cambia de CUC a CUP su cuenta y va a ser bonificado desde 1,5% a 3,5%. Kenia Tavares Robles, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.
Y este martes, más de 500 estudiantes de la Universidad Tecnológica de La Habana, José Antonio Echeverría, CUJAE, recibieron sus títulos de graduados en un acto que tuvo lugar en el Teatro Carlos Marx y que rindió homenaje al eterno líder estudiantil. La alegría de saberse graduado se respiraba en este sitio, donde más de 500 jóvenes de la CUJAE recibieron sus títulos de graduados, entre ellos David, el estudiante más integral de esta graduación, convencido que es en esta nueva etapa el momento de conquistar el futuro con sudor e inteligencia, como un día dijo Fidel al referirse a la creación científica y desarrollo tecnológico del país. Para ser un profesional, o sea, un buen profesional en la vida, lo primero es tener un buen sentido de pertenencia con la especialidad tuya, ¿no? Saber actuar en consecuencia a partir de lo que uno aprende en la carrera, de todas las herramientas que uno adquiere, saber aplicarlas después en la vida práctica, ¿no? Y saber resolver problemas, que al final para eso es que nos estamos formando. Este último curso escolar 2019-2020, los cujaeños lo dedicaron a los héroes anónimos que luchan contra la COVID-19 y ratificaron con su trabajo que hoy el país cuenta con ellos más que nunca. Con mi aporte diario, con mi investigación diaria, con mi superación profesional, podré ayudar a hacer y a convertir a Cuba en un país más próspero y sustentable, siempre desde el punto de vista de la ética, del compañerismo, de la solidaridad, porque así nos forman nuestras universidades. Muy feliz, muy contento por estar aquí con todos mis compañeros de aula, de la facultad en general, de la CUJAE en sí, porque es una gran familia. En el acto fueron reconocidos los estudiantes más integrales y destacados en las diferentes áreas, todos frutos genuinos de la revolución que enarbolan como mayor riqueza dar un sí en los momentos más trascendentales y difíciles del país. Leonardo Ferrer Llopis, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. A sus 43 años, el campesino Andrés Morera Rubio guía las producciones de su finca familiar asociada a la Cooperativa de Créditos y Servicios Juan Manuel Márquez del municipio de Tahuasco, en Santi Espíritus. En sus tierras alcanza altos rendimientos en cultivos varios. De su padre, Andrés Morera heredó el nombre y el amor por la tierra. Desde hace algunos años guía las producciones de las 10 hectáreas que por décadas han pertenecido a la familia, además de una cifra similar adquirida en usufructo. Mi papá, que cogió una tierra en usufructo en el 90 y pico, cuando comenzó, yo salí del servicio y me incorporé con él. Y la finca tradicional de mi abuelo, que es desde antes, de toda la vida aquí. Lleva bastante sacrificio y mucha dedicación principalmente, y estar todo el día aquí en el campo, imagínate, porque tú sabes que el ojo del amo engorda el caballo, como dice los viejos. Y aquí, hasta ahora salió bien todo. La finca se llama Arroyo Grande por el afluente del mismo nombre que se une a las aguas del río Sasa y que gracias al riego eléctrico influye de manera notable en los rendimientos productivos. El petróleo sabemos lo caro que está y lo escaso. Pero bueno, ya con el riego eléctrico es todo esto, porque antes se entregaba menos, era mucho gasto y que no daba casi. Su uso ha posibilitado diversificar las plantaciones y además del tabaco, Andrés potencia los cultivos varios. En este momento tenemos plátano burro, sembrado 4 hectáreas, y plátano macho, un nivel de yuca que debe andar sobre las 40 toneladas, y preparando tierra para sembrar 2 hectáreas de calabaza y 1 hectárea de boniato. Vamos a comenzar a sembrar tabaco tapado también, vamos a empezar a comenzar por 1 hectárea. Este año entregó 23 toneladas de cebolla y ya inició la siembra del tubérculo en la presente campaña de frío. En cosecha está el plátano burro con excelentes rendimientos y el tomate sembrado por primera vez augura calidad para el cierre del año tras aplicar medidas especiales para evitar pérdidas con las aguas de la tormenta tropical ETA. Andrés solo piensa en crecer. Es lo que hace falta, más tierra para producir más, para los beneficios propios y contribuir a la revolución, que ya sabemos cómo está la alimentación en el país. No me imagino haciendo otra cosa. Esto, aquí nacimos y aquí somos guajiros, ¿qué vamos a hacer? Ya sabes que el guajiro tira para el monte. Con el apoyo de la familia y el regalo natural que representa Arroyo Grande, para Andrés los mejores amaneceres serán siempre junto al surco.
En Sandy Espíritus, Javier Alejandro Brito, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. A esta hora le informo que el presidente de la República de Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, el vicepresidente Salvador Valdés Mesa y el primer ministro Manuel Marrero Cruz encabezaron este martes en el Palacio de Convenciones de La Habana la reunión del Grupo Temporal de Trabajo para el Enfrentamiento a la COVID-19 en una jornada en la que el país registró 96 nuevos casos del nuevo coronavirus, ningún fallecido y 108 altas médicas. Cuba continúa con una compleja situación en el enfrentamiento a la COVID-19. Según informó el ministro de Salud Pública, doctor José Ángel Portal Miranda, al cierre del 12 de diciembre, el país registró un promedio de 86 contagios por día, lo que representa un aumento del 80,1% en la intensidad de transmisión de la enfermedad en relación con noviembre. Toda la serie de la epidemia, en la semana que concluyó, en la semana 50 se produjo un incremento de manera general en el diagnóstico, en un 16,8, fueron 92 casos más. Los casos autóctonos, 367, creció en 38, y los importados, 274, 24 más, aumentaron un 22,8 y un 9,6 respectivamente. En lo que va de mes, se diagnosticaron positivos en todas las provincias y el municipio especial Isla de la Juventud. La Habana, Santiago de Cuba, Pinar del Río, Villa Clara, Artemisa y Matanzas concentran más del 70% de los infectados con el SARS-CoV-2 en ese periodo. En la mayor de las Antillas se mantiene la tendencia al incremento de los casos con fuente de infección en el exterior, fundamentalmente de Estados Unidos. Asimismo, una buena parte de los contagiados en el país son contactos de viajeros procedentes del extranjero. Al abordar el comportamiento de los diferentes territorios, el viceprimer ministro doctor Roberto Morales Ojeda anunció el paso de Ciego de Ávila a la nueva normalidad. Consideramos que hay un trabajo estable que lleva a que la provincia, con la experiencia adquirida del enfrentamiento a esta situación compleja que presentó el territorio, debe reforzar todas las medidas, lo cual evaluamos hoy con el gobernador de manera tal que no vaya a existir un retroceso, sobre todo insistiendo con el tema también viajeros, resultados de PCR, el aislamiento domiciliario, la pesquisa, las cuestiones que hemos estado viendo como cuestiones vitales en este sentido. También informó sobre el retroceso de Santiago de Cuba y Cienfuegos a la tercera fase de la recuperación, al mantener durante 19 y 16 días consecutivos, respectivamente, indicadores sanitarios correspondientes a esa etapa. El Grupo Temporal de Trabajo analizó además un grupo de propuestas presentadas por diferentes organismos y dirigidas a mejorar el flujo de pasajeros en las terminales aéreas de la nación caribeña y en particular en el Aeropuerto Internacional José Martí de La Habana. El presidente Miguel Díaz-Canel Bermúdez llamó a trabajar intensamente con las familias para que se cumplan con rigor los protocolos de aislamiento de las personas que ingresan al país desde el exterior. Ahí, aseguró el mandatario, es donde se gana esta batalla para frenar el incremento en la propagación del nuevo coronavirus. Héctor Martínez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Finaliza así la emisión estelar. Por su atención, muchas gracias y buenas noches. Sí, gracias, buenas noches y hasta mañana.